El programa Tiempo de Avivamiento presenta, desde la Ciudad de México, a los pastores Daniel y Belén Herrero, compartiendo con ustedes la palabra de Dios, que cambiará su vida. ¿Cuántos quieren ser transformados por su presencia? ¿De veras? Dile al que está al lado, ¿de veras quieres ser transformado por Él? Aleluya. Cuando el Señor vino a nuestras vidas, cuando Dios te llamó a ti, cuando Dios me llamó a mí, cuando Dios nos llamó a cada uno de los que estamos aquí, Dios ya había predestinado un plan y un propósito para tu vida. Es más, desde el momento que tú naciste, desde el momento en que estabas en el vientre de tu madre, Dios ya había planeado algo grandioso para ti. Muchos de nosotros no pudimos ver el cumplimiento de esos propósitos hasta ahora, o apenas empezamos a descubrir qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero el hecho de que no lo hubieras entendido, no lo hubieras conocido antes, no quería decir que Dios no había planeado algo para tu vida. Amén. ¿Cuántos puedes decir amén? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos quieren eso? Porque es bien diferente cuando tú y yo sabemos algo, cuando tú y yo aceptamos algo, pero cuando tú quieres hacer eso es bien diferente. Entonces, cuando en tu vida, en tu corazón no hay ese deseo, porque ese plan, ese propósito por el cual tú fuiste formado, por el cual tú fuiste creado, se cumpla, no se va a poder desarrollar. Y es de lo que yo quiero hablarte en esta hora. Para dar testimonio, tú puedes decir, ¿sabes qué? Mira, Dios hizo esto conmigo ayer, antier, hace 10 años, 20 años. Dios lo hizo conmigo y lo puede hacer contigo. Pero si tú quieres ir más allá, y si tú sabes que fuiste llamado o llamada para hacer algo más que solamente estar en ese lugar, vas a tener que pasar ciertas cosas. Y Dios va a tener que hacer ciertas cosas en tu vida para que tú puedas llegar a eso. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a ir a la escritura. Y quiero que me acompañes a 2 de Corintios 3:18. Y cuando lo tengas, digas un fuerte amén. Dice así, yo tengo la nueva versión internacional. Yo lo voy a leer ahorita y yo le voy a pedir a uno de los que están ahí, a alguno de ustedes, que también me apoye una vez más. Dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es ¿quién? El Espíritu. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu de Dios. Es decir, todos los que estamos aquí, tú, yo, el que está al lado de ti, el que está atrás, fuimos llamados a ser transformados a la imagen del que nos creó. Más adelante voy a explicar un poquito más detallado acerca de este versículo y vamos a desglosarlo para que lo podamos entender bien. Pero quiero que nos enfoquemos ahorita en la parte donde dice somos transformados. ¿Qué significa ser transformado? ¿Alguien puede decirme eso? Cambiar nuestra vida. ¿Qué más? Renovados. Ayúdenme a predicar, hermano, estamos todos juntos aquí. Cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de ser. La palabra transformado viene o procede de metamorfo, así como se oye, metamorfo. ¿Y qué es lo que significa metamorfo? Te lo voy a leer. Dice, cambiar de una forma a otra, transformar, transfigurar. Cambiar de una forma a otra, transformar o transfigurar. ¿Qué sería una transformación? Por ejemplo, en este lugar, que el próximo domingo usted llegara y el piso fuera otro, las sillas fueran otras, las luces fueran otras, los colores de los cuales está pintado este lugar fuera otra. O sea, estuviera completamente diferente y te dijeras, wow, está transformado ese lugar. No es el mismo que yo vi hace 8 días, ¿verdad? O en una persona, especialmente a veces en las mujeres, que tú la ves que no se arregla, no se pinta, no se baña, no nada,
y de repente te la topas un día y dices, ¿eres tú? Y hasta la persona se pone así sonrojada, ¿no? Pues sí, soy yo. Y la primero que le dices es, ¿qué te hiciste? ¿Verdad? ¿Qué te hiciste? ¿Por qué? Dice, pues es que estás diferente por poco y no te reconozco, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa persona? Sufrió una transformación. Y cualquiera de nosotros tenemos que pasar por una transformación. Pero ¿qué significa esa transformación en tu vida? Antes que nada, yo quiero hablarte de esto, porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo. ¿Y cuántos saben que hubo una vez en la Biblia que menciona cuando Jesucristo se fue al monte con algunos de sus discípulos y dice la palabra de Dios que se transfiguró? ¿Qué fue eso? Que como que algo pasó en él. Transfigurar es completamente diferente a como era antes. Y quiero que lo leamos. Quiero que vayas conmigo a Mateo 17:1. Blancos como la luz. Dice que se hizo en otra persona. Su rostro resplandeció, sus ropas cambiaron, todo cambió, todo en él cambió. Y más adelante dice que por medio de una visión los discípulos pudieron ver a Moisés y Elías. Y dice Pedro, Señor, ¿no será más bien que hagamos aquí 3 altares, uno para cada uno, y nos quedemos aquí? Pero ¿por qué Pedro estaba diciendo eso? Porque en medio de la transformación, de la transfiguración de Jesús, estaba la gloria de Dios ahí. Y para Pedro fue muy fácil decir, pues ya no tengo que preocuparme de nada, porque cuando tú estás en la gloria de Dios, no importan los problemas, no importan las dificultades, tú dices, yo quiero estar aquí, no me quiero salir de ahí. Y Pedro quería eso, quería las cosas fáciles. Y Jesús lo interrumpe en el mismo momento. En ese mismo momento, ya cuando los discípulos vuelven a ver a Jesús, ya estaba Él una vez más. Y el propósito o el plan por el cual Jesús dejó que estos discípulos participaran de eso fue por estas razones. Sabía que su crucifixión estaba próxima, sabía que su muerte estaba próxima, pero en pocas palabras Jesús les estaba diciendo, esto que a mí me está pasando aquí en su gloria, esto que tú estás viendo aquí en medio de esta inmensidad que no te quieres ir, te puede pasar a ti. Y así es lo que te va a pasar a ti cuando a través de mi poder y de mi gloria tú también seas transformado. Pero mientras no puedes ser transformado, mientras yo estoy aquí y cuando yo me vaya, esto es lo que te va a pasar a ti. Les estaba aumentando su fe, pero también les estaba diciendo, tranquilo, que esto también es para ti. Y Dios te dice eso hoy, tranquilo hijo, que esta transformación en su gloria también es para ti. Esa transformación, aunque Él vivió, también es para ti. De forma diferente, obviamente, porque Él era Jesús, el Hijo de Dios. Dice la palabra que se abrió el cielo, del cielo salió una voz y dijo, este es mi Hijo amado, ¿verdad? No esperes que en medio de la transfiguración se abra el cielo y que caigan rayos y Dios te diga eso, ¿verdad? Te lo puede decir aquí en tu corazón. Obviamente que todas las transformaciones son diferentes, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos áreas y circunstancias diferentes al que tienes al lado, ¿verdad? Tú eres mejor en unas cosas, pero eres más débil en otras cosas que el que tienes al lado. Así que el proceso de transformación en tu vida es completamente diferente al de la otra persona. Y el producto final de la transformación también es completamente diferente al de la otra persona, porque somos únicos, amén. Pero a través de la transformación que tú y yo tenemos que atravesar, a través de ese proceso que tú y yo estamos pasando, algunos de ustedes ya están en ese proceso y ni cuenta se han dado. Muchos de los que están aquí ya están en el camino a esa transformación. Y hay ciertas cosas que han cambiado, pero Dios quiere seguir más allá. Pero ¿por qué es tan importante que tú estés dispuesto a pasar esa transformación en tu vida? Primero que nada, porque a través de la transformación tú vas a conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo te digo esto? Vamos a Romanos 12, por favor.
Estoy usando muchas escrituras, hermano, porque no quiero que te quede duda de esto. Yo quiero que tú salgas de este lugar convencido de que esa transformación la necesitas tú. Amén. Romanos 12:2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Quién me lee el número 2? No os conformándonos a este siglo, sino que, ¿qué dice? Transformaos por medio de ¿qué? La renovación. ¿Para qué? Entonces, ¿qué tienes que transformar? Porque si no renuevas tu mente, si no renuevas tu entendimiento, ¿cómo pues Dios va a poder mostrarte la voluntad agradable y perfecta que tiene para tu vida? Entonces, dile al que está al lado, no te conformes. ¿Has crecido? Dile. Si has avanzado, si has cambiado, pero todavía te falta. Dile, no te conformes. Vamos a transformarnos para conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Pero tenemos que entrar en esa transformación. Y por eso es tan importante que tú y yo entremos en esa transformación. Ese cambio que va a hacer que tu vida sea diferente. Y tú tal vez me podrás decir, ¿sabes qué? Pues yo he cambiado, yo sí he sido diferente. Pero muchas veces no entendemos por transformación el proceso que realmente es transformación. Por eso es que yo quiero hablártelo en esta hora. Amén. Entonces, si conocemos su voluntad, vamos a transformarnos completamente, totalmente, para lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú tienes que pasar por ese proceso. Tú tienes que transformarte. Tú tienes que entrar en ese lugar santo donde su gloria está, mirándote como una cara descubierta delante de Él, siendo sincero, transparente, para que esa transformación pueda estar en tu vida. Pero ahora yo quiero hablarte un poquito acerca de cómo Dios va a hacer esa transformación en tu vida. Y yo quiero que vayamos a ciertas escrituras, ahorita las vamos a ver, pero quiero hablarte un poquito acerca de los odres. ¿Cuántos saben qué es un odre? Que pueda levantar su mano. Bien, pues entonces creo que esta palabra es para ustedes porque no saben qué es un odre y yo les voy a decir qué es un odre. Amén. Así que les voy a leer Mateo 9:17. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos, ¿qué pasa? Se conservan juntamente. Ambos se conservan juntamente. Ahora te voy a leer Marcos 2:22. Dice, ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán. Por lo tanto, se arruinará tanto el vino como el odre. Más bien el vino se echa en odres nuevos. Es decir, si tú echabas el vino nuevo en un odre viejo, se rompía, pero no solamente tú echabas a perder ese odre, sino el vino que estaba en ese odre. Y la última escritura que quiero leerte está en Lucas 5:37. Dice, ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres. Se arruinará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y aquí te voy a leer el 39. Y nadie que haya bebido el vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ahora, ¿qué es un odre, hermano? En la Biblia el odre era un recipiente que era hecho de animales, de
de ovejas, de cabras o de carneros. Pero principalmente se hacía de ovejas. ¿Para qué servía un odre, hermano? Un odre, el proceso de un odre era, mataban al animalito, pasaba por un proceso, le sellaban a todas las salidas que tenía, pues la de las piernas, las patas, ¿verdad? Las piernas son de los humanos. Y le sellaban y solamente dejaban un solo orificio. Podría ser de una de las patas o del cuello. Solamente uno. Y le hacían un tapón o a veces con un liguero lo ataban. Y los odres servían para sostener lo que era la leche, la mantequilla, el queso, el agua, el vino y el aceite. Diga conmigo, el vino y el aceite. Pero dice que si tú querías un odre para depositar agua, para depositar mantequilla, para depositar leche, para depositar queso, la mayoría de las veces se le dejaba el pelo del animal y era más rápido el proceso para formar ese odre. Pero si tú querías poner vino ahí, o si tú querías poner aceite ahí, tenía que pasar por un proceso mucho más duro y mucho más difícil para que el odre pudiera ser lo suficientemente bueno para poder contener el vino o el aceite. Si lo traemos ahora y tú dices, yo aquí nunca voy a conseguir un odre, pero si hacemos la similitud, tú y yo somos esos odres donde Dios deposita. Somos esas vasijas donde Dios quiere derramar algo en nuestras vidas. A veces leche, agua, mantequilla, queso, pero también quiere derramar sobre ti vino y aceite. En lo espiritual, ¿cuál es el significado del vino? ¿Alguien sabe? Gozo, ¿qué más? Gozo. ¿Sabes que el vino es la parte más deseada de la vid? La vid es donde se forman las uvas, ¿verdad? Pero el vino es lo que más importa en la vid, en lo natural. ¿Por qué? Porque puede ser una vid muy bella, pero si no produce buenas uvas que produzcan un buen vino, no es una buena vid. Pero dice la palabra, que dice Jesús, que yo soy ¿quién? ¿Y ustedes qué son? Y ustedes nada son sin mí. Entonces Jesús es la vid. Jesús es el que produce el vino. La vid o el vino puede ser una representación de gozo, pero también de su presencia. Por eso en la Santa Cena les digo, bebe de esto que es mi cuerpo, o sea, mi sangre, lo que me da vida, mi espíritu. Eso es el vino, su presencia, su espíritu en tu vida. Y el aceite representa la unción que hay sobre tu vida o que Dios quiere depositar sobre tu vida. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Ahora, si tú eres un odre y quieres que sobre ti esté la presencia de Dios y esté su unción, vas a tener que pasar un proceso más difícil que si solamente quieres agüita y lechita. ¿Podemos irnos entendiendo hasta aquí? Lo primero que va a tener que pasar con tu vida es esto. Tú en los tiempos antiguos no podías hacer un odre si no había la muerte de un animal. Si no matabas una ovejita, un corderito, una cabrita, un camello, si tú no lo matabas, nada podría ser. Y si tú y yo somos las ovejas del Señor, que venimos a su rebaño, que quieren ser usadas y transformadas con el poder y la gloria de Dios, tú tienes primero que nada morir. Morir a ti, morir a tus sueños, morir a tus deseos, morir a tus planes, morir a lo que tienes en ti. Porque mientras no mueras a ti, no va a poder empezar esa transformación o ese proceso para que seas un odre con un depósito para lo que Dios quiere para tu vida. Pero dices, pues yo ya morí a mí, yo ya dejé esto, pero pues Dios sabe que esto es lo que a mí me gusta, o Dios sabe que este es mi sueño, o Dios sabe que este es mi anhelo, o Dios sabe que nada. Cuando tú realmente quieres ser un depósito, una vasija para que la presencia de Dios esté en tu vida, muérete a ti mismo, muere a tus deseos, crucifícate diariamente para que el proceso pueda empezar. ¿Puedes decir amén?
Aleluya, gloria a Dios. No se me enoje, hermano. No se enoje. Que es palabra que Dios quiere hablar a tu vida. Ahora sí puedes decir que tú quieres hacer la voluntad de Dios. Ahora sí quieres decir que tú quieres ser transformado. Pero ¿qué pasaba con los odres, mi hermano? Entraban en ese proceso. Y ¿sabes por qué era ese proceso? Para el vino y para el aceite, principalmente para el vino. Porque cuando echaban el vino nuevo, era decir, era un jugo que estaba recién sacado de la vid, de las uvas, que había sido ya pisado y había sido extraído lo mejor del vino, lo mejor de las uvas. Para que realmente pudiera ser un buen vino, tenía que pasar un proceso de fermentación. ¿Cuántos saben? Yo no sé mucho de vinos, pero sí sé que entre más viejo, más caro. ¿Sí o no? O sea, entre más tiempo la botella es que escuchar, no que esta botella es del 60 o del 80 o del 50 o del 1, no sé. O sea, muy vieja, es mejor. Y por eso era que necesitaban una vasija, un recipiente para que ese vino pudiera llegar a ese punto. Pero ¿por qué dice la palabra? ¿O por qué decía ahí? Es que tú no puedes echar un vino nuevo en un odre viejo. Te voy a decir lo que pasaba. Como el odre se tapaba, es decir, quedaba sin respiradero, no podía entrarle nada aire, nada a ese odre. Entonces, como el vino empezaba a fermentarse, ¿verdad? El jugo de la uva empezaba su transformación, soltaba ciertos químicos que hacían que se inflara. Y si el odre no era lo suficientemente elástico para soportar todo lo que estaba pasando adentro de él, ¡pac!, se rompía y el vino se caía. Y no importara que hubiera sido de la mejor vid, bailó. Pero si tú echabas el vino en un odre viejo, lo que pasaba era esto, que el vino viejo ya se había estirado a un punto, ya había perdido elasticidad, ya su piel, su cuero ya no era realmente como al principio. Entonces, en cuestión de días se reventaba, porque no podía soportar el proceso del vino dentro de él. No podía. Y Jesús lo dice porque estaban los fariseos, los sacerdotes, preguntándole del ayuno, que esto y que el otro, y él les dijo, ¿sabe qué? Yo no puedo echar ese vino nuevo en odres viejos. ¿Qué estaba diciéndoles Jesús a ellos? Yo no puedo darme a mí dentro de ti, porque tu mentalidad, tu mente no ha sido transformada. Tú eres un odre viejo que si yo me pongo dentro de ti, te rompes tú y me rompo yo. Porque dice que si se rompía el odre, se perdía el vino y el odre. Pero si era un buen vino, se conservaban los dos, ¿verdad? Entonces, eso era lo que les decía, Jesús les trataba de decir a ellos. Y a veces tú te has preguntado, ¿por qué la presencia de Dios no puede estar en mi vida así como yo la deseo? ¿O por qué no puedo tener esa llenura que realmente yo estoy deseando? ¿O por qué no puedo tener ese encuentro que realmente necesito? Y Dios te dice, hijo, si yo derramo todo eso sobre ti, te me vas a romper. Y en vez de ayudarte, te voy a echar a perder. Porque aquí no ha habido una transformación. Porque aquí y aquí no has entrado ese proceso y no has dejado que yo haga lo que tengo que hacer en tu vida. No puedo derramar de mi unción sobre ti. No puedo derramar de esa unción que te va a abrir puertas, que te va a llevar, que te va a levantar. Porque sigues siendo un odre viejo que se va a reventar, que no va a aguantar el proceso. Ahora, en este proceso hay tantas cosas que tú y yo atravesamos. Si tú realmente un día le dijiste a Dios, Dios, yo quiero ser tu voluntad, Dios, yo quiero ser esa persona que sea usada por ti. Yo quiero que cuando le hable a la gente tu presencia esté conmigo. Yo quiero que cuando vaya para la tienda me digan que tú eres el que estás conmigo. Si tú alguna vez hiciste esa oración, dijo, ok, pero te tengo que transformar. Tienes que entrar en un proceso.
Por eso el salmista David decía: me siento como un odre sin respiradero. Job aún mismo dijo: me siento como un odre que está tapado, que no respira, que no le entra nada. Estaba diciendo: me siento presionado, me siento que reviento, me siento que no yo doy el ancho, me siento que esto es demasiado, que ya no puedo con ello, me siento que esto es demasiado fuerte para que yo pueda soportarlo. ¿Alguna vez tú te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido: es que yo no puedo, es que no sé la salida, es que este problema no se quita, es que esta enfermedad no se va, es que esto no se va, es que esto sigue? Estás en un proceso. Es esa fermentación que tú estás pasando, que tú dices: ya no aguanto más, voy a reventar, ya estoy llegando a mi límite porque siento que no estiro, siento que ya no puedo más con esta situación. Pero no es porque Dios te quiera tener ahí, hermano, es porque el vino se está fermentando en tu vida. ¿Sabías tú que en esos tiempos, si tú te agarrabas un vino nuevo que no había llegado a su proceso, te intoxicabas y te morías? O sea, no podías sacar el vino antes de tiempo. Si tú decías: ya tiene 3 días, ya de estar bueno, me lo tomo porque quiero echarme unas, te morías. Lo sacabas antes de tiempo. O si tú decías: ¿sabes qué? Voy a sacar el vino porque este odre como que se está rompiendo y mejor lo rescato antes de que... Te intoxicaba porque no había llegado a su proceso, no había llegado a la culminación del estado donde tenía que estar. Y por eso, hermano, muchos creyentes se quedan a mitad de camino. ¿Te ha tocado a ti ver que tú empezaste con ciertos hermanos en la fe y de repente ellos ya se quedaron aquí? Y tú avanzaste, y tú avanzaste, y tú avanzaste, y tú avanzaste. Y tú decías: ¿pero por qué? Si ellos amaban a Dios, si ellos querían hacer su voluntad, pero no sé qué les pasó. Eran hombres que Dios los empezaba a usar y de repente estaban otra vez en el vicio, en las drogas o en las cosas que hacían anteriormente. ¿Por qué? Porque no aguantaron la fermentación, no aguantaron ese proceso, se quedaron ahí. Pero Dios no quiere que tú te quedes en medio de la fermentación. Se oye feo que te estás fermentando. Dile que está al lado: te estás fermentando, hermano. Así que no te quejes. Dile: porque hay un precio que pagar para el plan que Dios tiene para tu vida. Tú quieres algo grande. Si tú quieres ser esa vasija, ese odre que sustente el vino y que sustente el aceite y que sea del mejor vino y del mejor aceite, tienes que ser el mejor odre. Si sigues siendo un odre viejo, con la mentalidad pasada, con las costumbres pasadas, con la religiosidad pasada, hermano, vas a ser del pasado y te vas a quedar rezagado como los demás. Tú tienes que irte renovando, tú tienes que irte transformando, porque si no te transformas, en medio del proceso te vas a quedar. Y no se va a cumplir lo que Dios quiere para tu vida. Y no importa que tú te sientas así de presionado, no importa que tú te sientas así de cargado, con tantas pruebas, con tantas dificultades, o en el trabajo que dices que no hay trabajo, o que no logro, que el intento, que toco aquí, que toco acá, que no me abren, que no se puede. Estás en el proceso. Es parte de tu transformación para lograr hacer ese vino. Y me encanta en Lucas, en la última parte que leímos, que dice: y ninguno echa el vino nuevo en odres viejos. Y al final dice: y nadie, oílo bien, y nadie que ha probado el vino viejo va a decir que el nuevo es mejor. Nadie que ha probado el vino añejo va a decir que el vino nuevo
es mejor cuando en ti está Jesucristo, cuando en ti está el Espíritu de Dios, ese vino dentro de ti que está formando en ti. Entre más tú dejes que Él trate en tu vida, mayor va a ser la porción que hay en tu vida. ¿Te has dado cuenta que a veces hay personas que enseñan o que predican y que tú dices, es que como que hay algo diferente aquí? Como que habla bien, pero como que falta algo. Como que no sé, tiene algo diferente. ¿Cuál es la diferencia? El proceso de fermentación en su vida. ¿Cuán resistentes han sido a las circunstancias y adversidades que han atravesado para esa transformación? No importa qué tan duro haya sido ese proceso o esté siendo ese proceso en tu vida, porque ahora yo creo que muchos de ustedes ya se identificaron y ahora pueden decir, yo estoy en la transformación. Ahora sí tú puedes decir, yo estoy en el proceso. Ahora sí puedes decir, híjole, me estoy fermentando. No es que Dios no esté a mi lado, el que su presencia está aquí, se quiere desarrollar en mí y necesita tratarme, necesita madurarme, necesita moldearme para poder hacer de ti ese depósito de su gloria, de su unción, de su presencia, con un respaldo para lo que Dios quiere que tú hagas. No es que Dios se dio la vuelta y dijo, hijo, hija, pues te las arreglas como puedas. No, es Él mismo el que está trabajando en ti. Tal vez por eso esa relación no se ha podido restaurar. Tal vez por eso ese trabajo no se ha podido dar. Tal vez por eso esa situación en tu vida no la has podido sacar. Tal vez por eso no has podido avanzar. Por eso tal vez te sientes que caminas y no avanzas, que tocas, que pegas y no perforas nada. Pero es que dice, hijo, hija, espérate tantito, que esa transformación la estoy haciendo yo en tu vida, para que a través de mi gloria y de mi presencia lo que tú hagas sea aún mayor. Lo que tú emprendas tenga un respaldo mayor y digan, verdaderamente ese hombre, esa mujer es un hombre que tiene la presencia de Dios. Verdaderamente ese hombre, esa mujer es alguien que camina bajo la unción de Dios. No es alguien que camina en sus fuerzas, no es alguien que actúa en sus fuerzas, es alguien que tiene el respaldo del mismo Dios Todopoderoso. ¿Puedes decir amén? Si eso es lo que tú quieres, esa transformación está en tu vida. Si se lo vas a dar a Él, dáselo con todas tus fuerzas, amén. Así que dile al que está al lado, no te quejes del proceso. ¿Por qué crees, mi hermano, mi hermana, que cada que tú me saludas y me dice, ¿cómo está? Y yo te digo, bendecida, prosperada y en victoria. Siempre les digo eso, soy bendecida, prosperada y en victoria. Y tal vez no sé si alguna vez pasó en tu mente, ¿a qué la pastora nunca se siente triste o qué? Yo me estoy deshaciendo y ella siempre bendecida, prosperada y en victoria. Y luego yo les digo, hermana, ¿cómo está? Y no la dejo hablar y digo, bendecida, prosperada y en victoria. ¿A cuántos les he hecho eso? Amén. Porque yo entiendo que estoy en el proceso. Y que a veces yo no entiendo la situación, el problema, la adversidad, pero yo digo, no importa si es parte de lo que tengo que pagar, si es parte de lo que tengo que pasar, si es parte de lo que tengo que atravesar. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, estoy firme y yo soy transformada por ti. Pero sí he llorado, no siempre he sonreído, pero en su presencia, delante de Él. Y por eso es que también ven a mi esposo que siempre anda así con las pilas, ese pastorcito como dicen por ahí,
que siempre está alegre, que siempre tiene una palabra para darte, que siempre está para ayudarte, pero ¿por qué? No porque no pasemos dificultades. Es que sabemos dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y como sabemos hacia dónde vamos, no importa que las olas se levanten. No importa que la tempestad se lleve la calma. No importa que el problema sea tan grande que no podamos con él. Decimos, Señor, es ese proceso que haces en mi vida y yo lo acepto. Tú puedes hablarle la palabra de Dios con más denuedo, con más gracia y en menos tiempo a más gente. Porque le hablas a una persona y no cambia. Pero cuando tienes la presencia, el vino, cuando tienes la unción, el aceite, les dices, Dios te ama. ¿Qué hago? ¿Dónde está tu iglesia? ¿Dónde voy? Somos más efectivos, ¿me entiende? Porque estamos haciendo el trabajo por medio de Jesucristo que está en nosotros. Así que dile al que está al lado, vamos a transformarnos. Dile, no te rindas. Y un punto más que quiero tratar contigo es este. Un punto bien importante de los odres, ¿sabes cuál era? Que cuando empezaba el proceso de fermentación, los colgaban. Pero los colgaban donde les pudiera pegar el humo. ¿Sabes para qué? No para que los apestara. Era para que ahuyentaran los insectos, los mosquitos, los bichitos que andaban ahí. En cuanto empezaba el proceso y era sellado y se decía, este odre va a producir un vino, se apartaba, se colgaba y se dejaba que el humo le ahuyentara los bichitos. ¿Alguna vez cuando viniste a Cristo te quedaste solo? ¿Alguna vez cuando viniste a Cristo como que tu familia se alejó? Como que dijiste, ¿y los amigos que tenía dónde están? Hermano, hay un humo en ti que está quitando todas aquellas cosas que va a echar a perder el proceso que llevas dentro. No te estás quedando solo porque eres mala persona, porque Dios no te ama o porque nada. Dios está quitando cosas que no necesitas ahora para que tú puedas fermentarte y el vino que esté en ti no se eche a perder. Y cuando estés realmente listo, tú puedas sacarlo y entonces sí puedas ir con aquellos que lo necesitan. Pero nunca te quejes porque las personas te den la espalda, o porque las personas se vayan, o porque las personas te dejen, o porque tu familia ya no te habla, o porque tus hermanos ya te odian. Es un humito que Dios pone en ti para ahuyentar esas cosas que arruinan tu proceso. Pero ten cuidado, porque también los odres que ya no se usaban se ponían al humo. También el odre que estaba viejo y que ya no servía se colgaba en un cuarto que no tuviera chimenea para que el humo lo ennegrara y se terminara de echar a perder. No seas un odre que se queda sentado, que se queda ahí esperando a ver qué mosca pasa, a negrearte nada más con el humo de los demás y te arruines por completo. No te conformes. Porque cuando tú llegas a ese punto, hermano, donde dices, bueno, pues voy a la iglesia, los hermanos de ahí de Tierra de Avivamiento, no hombre, son bien buenos, verás. Y cada cuando, no, nada más los domingos, porque entre semana no puedo. ¿Y qué haces? No, pues yo nada más voy y escucho la palabra. No, yo nada más me siento, pues es que esto no es para mí, eso es para aquellos que se fanatizan, eso es para aquellos que le entran. Yo, mira, aquí estoy bien, ten cuidado. Ten cuidado porque un odre que no está siendo utilizado se pone al humo, se pone negro y se destruye. Y no perdura y ya no sirve para más. Se tiene que romper y se tiene que volver a hacer otro. Pasaría como el alfarero. Como cuando dicen la palabra que estaba el alfarero creando la vasija y la vasija se rompía en sus manos. No seas tú esa vasija que se rompe en las manos del alfarero.
Pero si te llegas a romper, si te llegas a negrear, ve con el Padre, ve con el alfarero que te hace un odre nuevo. Ve con aquel que te renueva. Ve con aquel que dice: hijo, hija, está bien, te me empolvaste, te me humillaste, te me negriaste, pero yo estoy aquí para levantarte, pero yo estoy aquí para hacerte de nuevo, pero yo estoy aquí para levantarte, para llenarte y seguir ese proceso en tu vida. Sintonízanos en nuestro próximo programa de Tiempo de Avivamiento, con los pastores Daniel y Belén Herrero.